estamos en la recta final del programa y en el Plus vamos a hablar de casos peruanos y en el número 1 de esta lista, la historia de un estadounidense que mató a sus 4 hermanos y sus padres en Amityville. Veamos. En los últimos años, nuestro país se ha conmocionado ante sonados casos de parricidios y filicidios que han ocupado titulares por semanas, meses e incluso años, cuando se han seguido los pormenores de juicios y salidas de prisión de varios autores de estos crímenes. En marzo de 2005, Juliana Yamoja alegó defensa propia cuando le asestó varias puñaladas a su madre, con quien llevaba una relación tirante y de constantes enfrentamientos. La joven fue condenada a 20 años, pero luego se le rebajó la condena a 12 y logró salir tras 4 años de reclusión en medio de la controversia, dejándose entrever que su padre, el juez Luis Yamoja, había tenido que ver con su liberación. El 27 de enero de 2010 fue hallado el cuerpo de la abogada Elizabeth Vázquez en la maletera de su auto. Día después se supo que los responsables del macabro asesinato eran Elizabeth Espino, su hija y única heredera, el novio de esta y un amigo. Tras 2 años de juicio en donde salió a relucir que la joven sufría de trastorno afectivo bipolar, fue sentenciada a 30 años de prisión. Otro caso que estremeció a todo el Perú fue el asesinato de la pequeña Pierina Nicole, de 9 años de edad, a manos de su desnaturalizada madre, Isabel Tello Chanduy, quien luego de raparla, torturarla, golpearla brutalmente y amordazarla para que nadie escuchara sus lamentos, no dudó en violarla para que pareciera que alguien había entrado a su casa y tras abusar de ella, la había asesinado. Isabel Tello fue condenada en el 2013 a cadena perpetua. Uno de los últimos casos de parricidio fue el cometido por Marco Arenas Castillo en contra de su madre, la empresaria María Rosa Castillo. Y aunque los hechos aún no terminan de esclarecerse, se sabe que el asesino confeso ahorcó a su progenitora y luego, con la complicidad de su enamorada, Fernanda Lora Paz, la llevaron a un descampado en Manchay y la quemaron. La necropsia reveló que la víctima estaba aún viva en el momento que ambos jóvenes le prendieron fuego. Lo más horrendo de esta historia es que después de cometer su execrable crimen, la pareja se fue a sus clases de baile, en donde se comportaron como si nada hubiera pasado. Realmente espeluznante. La madrugada del 13 de noviembre de 1974, la tranquilidad de Amityville, una apacible localidad de Long Island, Nueva York, se vio alterada cuando un terrible asesinato dejó como víctimas a los esposos de Feo y a 4 de sus hijos. El principal sospechoso, su hijo mayor, Ronald DeFeo Jr., aseguró ser víctima de escalofriantes voces y una macabra presencia que lo obligó a cometer el violento acto en contra de toda su familia. Ronald DeFeo, su esposa Louise y sus 5 hijos, Ronald Jr., Dawn, Allison, Mark y John, cenaron tranquilamente la noche anterior al crimen. Todos, excepto Ronald Jr., se quedaron profundamente dormidos gracias a un somnífero mezclado en su comida. Cerca de las 3:15 de la mañana, Ronald Jr. se dirigió a cada una de las habitaciones de sus hermanos y les dio un balazo por la espalda con su rifle. A sus padres los asesinó de 2 balazos cada uno y acomodó a todos en posición boca abajo en sus camas. Al día siguiente fue temprano a trabajar a la empresa que pertenecía a su abuelo y en la que también trabajaba su padre. A nadie le extrañó que no asistiera porque tenía cosas pendientes por la mañana. Durante el día, el muchacho de 23 años hizo varias llamadas, algunas de ellas a su propia casa para reforzar lo que sería su coartada. Luego llamó a un amigo para quedar e ir al bar a la salida del trabajo y este le comentó que había pasado por su casa, pero a pesar que estaban los autos de sus padres, nadie le había abierto. Ronald se hizo el extrañado.
Por la noche fue al bar y luego pidió a un amigo que lo acompañara a su casa, pues estaba muy preocupado que nadie le abriera y no tenía llaves. Cuando logran ingresar, se encontraron con un violento cuadro. Ronald se mostró desesperado y salió a buscar ayuda. Ronald fue llevado a la policía para tomarle las declaraciones y permaneció con los oficiales como medida preventiva, pues el muchacho dejó entrever que todo podría ser obra de un mafioso enemigo de su padre. Sin embargo, poco a poco la policía se fue encontrando con varias contradicciones e incongruencias que los llevó a presionar a Ronald Jr. hasta que finalmente confesó su crimen. En su defensa dijo que escuchaba constantemente voces que le decían que matara, que lo atormentaban día y noche y que finalmente cometió el crimen porque estas voces que habitaban en la casa se lo ordenaron. En las investigaciones, la policía descubrió que Ronald Jr. tenía un historial de consumo de LSD, heroína y otras sustancias, y que sus padres lo habían llevado alguna vez al psicólogo debido a su conducta agresiva. La relación con su padre también había sido mala desde la adolescencia y sus constantes cambios de humor lo habían vuelto un muchacho solitario. Durante el juicio en su contra, la defensa hizo todo lo posible por alegar un problema mental. Pero los estudios psicológicos que se le realizaron revelaron que Ronald Jr. tenía trastorno antisocial de personalidad, por lo tanto estaba consciente de sus actos en el momento en el que exterminó a toda su familia. A partir de entonces, se dio gran relevancia al móvil, que habría sido el seguro de vida de sus padres por un monto de $200,000. DeFeo fue declarado culpable y recibió 25 años consecutivos por cada crimen, es decir, que se le condenó a 150 años. Se sabe que ha intentado salir varias veces en libertad, pero esta se le ha negado. Los asesinatos cometidos en la mansión de Amityville se convirtieron en leyenda cuando el matrimonio Lutz, que luego de adquirir la casa, afirmó que tuvo que abandonar el lugar debido a fenómenos paranormales que observaron y a las presencias demoníacas que trataron de aterrorizar a su familia. Se cree que todo fue tramado por el abogado del asesino para reafirmar la teoría de las voces y presencias demoníacas en la casa. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Chao.